He pensado muchas veces cómo titular esta intervención y yo he querido plantear en esta tarde que la defensa de la democracia y la innovación en la democracia merecen hacer una gran defensa de los equilibrios democráticos. Y empiezo estas reflexiones, apreciado maestro Mario Vargas Llosa, recordando un libro que me topé hace muchos años en la abismal biblioteca que tenía mi padre. Era un libro de Guy Sorman que hablaba sobre los pensadores de nuestro tiempo. Guy Sorman en aquel libro hacía referencias profundas al legado intelectual de Karl Popper y también a la influencia de Isaiah Berlin en lo que era la profundidad de las ideas liberales entendidas como la defensa a ultranza de las libertades individuales en un marco democrático y en un marco de independencia de instituciones para cimentar así lo que debe ser un sistema que defiende la iniciativa privada, que valora el talento del ciudadano, que valora la creatividad y la innovación en plena capacidad para hacer con ellas lo que significa la construcción de futuro. Por eso, no podemos dejar de mencionar cuando hablamos de la innovación democrática que este tipo de foros y de encuentros son para la defensa de los principios, para la defensa de los ideales y, por supuesto, para la defensa de las convicciones. Y por eso cuando hablamos de los sistemas políticos, huyendo a la esencia de lo clásico, es la pérdida de los valores y los principios lo que marca el deterioro de cualquier sistema. Desde la época de las reflexiones aristotélicas, se hablaba de distintos sistemas de gobierno, pero el propio Aristóteles planteaba que la monarquía, un sistema tan antiguo, podía deteriorarse por la falta de principios y convertirse rápidamente en la tiranía. Que lo que alejaba al gobernante de buscar el bien general y el interés general era la pérdida absoluta de los valores y querer concentrar el poder para denigrar, para derrotar, para golpear el querer de la mayoría. También se planteaba Aristóteles que la aristocracia, entendida como el gobierno de los mejores, si perdía los principios, se convertiría en una oligarquía, es decir, en un grupo pequeño, única y exclusivamente alimentado por el deseo de satisfacer sus pequeñas estructuras de poder. Y también planteaba Aristóteles que la democracia, entendido como un sistema de todos, donde se elige con la participación de todos a los gobernantes, podía también correr el riesgo de, si se perdían los valores, convertirse rápidamente en una anarquía. Esos eran los pensamientos de hace tantos siglos que si los traemos al escenario latinoamericano podemos plantear cuáles son las grandes amenazas a nuestra democracia regional. Y ahí vale la pena mirar lo que ha sido la historia de las últimas décadas en la región y darnos cuenta que hay un fenómeno que se ha ido presentando recurrentemente y es el paso de las dictocracias a las dictaduras. Es casi que una evolución secuencial que empieza con el llamado de la democracia, sí, pero después se valen de las instituciones democráticas para capturar el poder, para amenazar el orden institucional y se van convirtiendo con el paso del tiempo
en dictocracias porque ya logran la captura de las instituciones, al amaño de algunos o de posturas radicales de partido, para terminar cimentando las dictaduras. Y ese es el caso de Venezuela. Ese es el caso de lo que vemos a pocos kilómetros de acá. Un país que en los años 90, después de momentos traumáticos y difíciles, termina siendo gobernado con una receta que ya pareciera fácil de describir. Primero, deslegitimar la seguridad como valor democrático. Así empezó ese proceso de erosión de las libertades en Venezuela. La deslegitimación de la seguridad como valor en la democracia. Y tratar de valerse del ataque a la seguridad para siempre ponerle un ribete de ser una expresión del autoritarismo. Y después seguía la deslegitimización del sector privado, de la iniciativa privada, y alimentar además la lucha de clases para que todo aquel que tuviera una iniciativa empresarial simplemente se le rotulara como rico, para exacerbar justamente esa polarización. Porque de eso sí saben los que cabalgan de la democracia a la dictocracia y después a la dictadura. Les encanta apelar a la polarización como mensaje y sobre todo les encanta llevar la sociedad a extremos. Y por eso terminan justificando todas las violencias a partir de la pobreza, a partir de la desigualdad. Y tratan de alimentar las ilusiones de los más vulnerables para después utilizarlos como borregos en sus empresas. Y sobre todo la más macabra de ellas, la empresa del absolutismo y de la protección de unos pocos. Los mismos que usufructúan después el poder para llenarse los bolsillos y hacer de la corrupción una política de Estado. Esa es la realidad a pocos kilómetros de acá. La captura de las instituciones, el estatismo, la derrota del aparato productivo, el aniquilamiento de la prensa libre, la captura de la justicia. Y eso ocurre porque América Latina se durmió cuando tenía que llamar las cosas por su nombre y denunciar los atropellos. Porque muchos prefirieron la diplomacia de salón o de las palabras nobles, cuando en realidad lo que se estaba enquistando era la más brutal de las dictaduras. Y sea esta una ocasión para decir que quienes defendemos la democracia, quienes queremos la innovación en la democracia, estamos llamados a llamar las cosas por su nombre y a no dejar que la diplomacia de salón siga siendo la diplomacia de América Latina. Por eso seguiremos perseverando en la denuncia de lo que es la más brutal de las dictaduras. Seguiremos llamando al cerco diplomático y seguiremos llamando a la instauración de una transición democrática que permita derrotar la más brutal de las dictaduras que hayamos visto en nuestra historia reciente. Y como presidente de Colombia, ahí estaré para defender esos principios. ¿Por qué empiezo por ahí, apreciados amigos? Porque a veces se nos olvida que esto, que está a pocos kilómetros, puede pasar en cualquier lugar. De hecho, ha pasado en otros países y se está gestando. En algunos con algún grado de timidez y en otros ya llegando a lo que puede ser el preludio de la catástrofe. Pero está ocurriendo. Y estamos viviendo un entorno donde la democracia se ve amenazada. Y se ve amenazada por múltiples factores. Se ve amenazada por el nacionalismo extremo, por ese llamado siempre patriotero,
que realmente termina siendo el que agravia en el discurso el multilateralismo, la integración, la defensa del comercio justo y libre entre los países. Está ocurriendo cuando se expresa en la xenofobia, en estigmatizar al migrante, en el rechazo a quien está pidiendo auxilio, o lo que es todavía más macabro, la profundización de la estigmatización o racial o ideológica o política. Esas son amenazas que tiene, por supuesto, la democracia. Otra amenaza se expresa en el populismo, que termina replicando ese modelo que a kilómetros de acá ha causado tanto daño y que se ve representada en el pan para hoy, hambre para mañana. En la venta de la ilusión rápida, de las soluciones por discurso o por decreto. El llamado facilista al agravio, a la protesta y no a la propuesta, a la agresión y no a la solución. También tenemos, por supuesto, la amenaza de la corrupción, que medra en medio de todo ese caos y que termina siendo una rémora de todos estos regímenes. También se deteriora cuando se aniquilan las posibilidades para que el emprendimiento surja, bien sea sobre la sobrecarga de impuestos, bien sea sobre los obstáculos regulatorios, bien sea sobre la falta de acceso a los que quieren generar empresa para tener oportunidades de crédito o de expansión o de aplicar nuevas tecnologías o sencillamente de tener un espacio de crecimiento en la etapa embrionaria del emprendimiento. También, por supuesto, amenaza la democracia dejar que la desigualdad campee sin sentimientos, sin apropiarla como un deber moral. Porque esa también ha sido una de las grandes fallas del capitalismo, apreciado maestro Mario Vargas Llosa. Socialismo fracasa por el pan para hoy, hambre para mañana. Pero el capitalismo también sufre grandes derrotas cuando quienes están llamados a defenderlo y a legitimarlo miran al otro lado cuando se agrandan las cifras de pobreza. Por eso hago estas reflexiones, apreciados amigos. Porque cuando yo decidí aspirar a la presidencia de Colombia, lo hice sobre estas convicciones, sobre estos principios y sobre el entendimiento que ya llegaba el momento de superar esos debates anacrónicos entre izquierda y derecha y entender que los verdaderos debates es en el progreso de la democracia, en el progreso de las oportunidades, en la expansión de la clase media, en el poder llegar con oportunidades a los más necesitados. Y tratamos en un gran ejercicio, recorriendo el país, dialogando con los ciudadanos, de plantear una ecuación. Legalidad más emprendimiento igual equidad. ¿Por qué esa combinación de elementos? Porque la democracia no triunfa si no hay legalidad. Porque la democracia no triunfa si no hay imperio de la ley. Porque la democracia no triunfa si el ciudadano se siente debilitado porque no tiene una institución a la cual acudir para tutelar sus derechos y sobre todo los más inmediatos, los más próximos. Porque la democracia se derrota cuando la captura el narcotráfico en cualquier instancia. Porque la democracia se fractura cuando los corruptos se hacen al erario público o cuando la contratación se maneja de manera amañada para que progresen los carteles de únicos proponentes o se construyan abusos de la contratación directa. Por eso la defensa de la legalidad como principio, como deber moral, es fundamental para plantearle a Colombia la construcción de un futuro distinto.
Pero no nos vayamos a equivocar. La legalidad por sí sola puede que dé marcos referenciales, puede que dé un ambiente cómodo en la sociedad de protección, pero se requiere el emprendimiento. Y el emprendimiento no es exclusivo de los que más tienen. El emprendimiento debe ser generalizado. El emprendimiento está en la iniciativa de cada ciudadano de empezar un negocio o de trabajar para un negocio sobre la idea de que puede haber un progreso para los dos actores, para el empleador y para el trabajador. No hay ninguna sociedad en el mundo que haya logrado superar los grandes avatares de la pobreza y expandir la clase media, si no es con una cultura de emprendimiento donde todo aquel que tenga el deseo de progresar lo puede hacer sobre la base de acceso a oportunidades, pero también de hacer de su iniciativa el motor transformador. Y quiero decirles que el propósito de esa ecuación, la conjugación de legalidad y emprendimiento, tiene que estar orientado hacia la equidad. Porque ¿cuál es el fin último? La equidad no es entregarle a todos lo mismo. La equidad es permitirle a los ciudadanos que en función de sus necesidades, que en función de la política pública, que en función del presupuesto, le demos las oportunidades para justamente activar ese motor de la iniciativa individual. Y eso es lo que hemos tratado de hacer intensamente durante 11 meses. Todavía recuerdo, apreciado expresidente Uribe, algunas conversaciones que tuvimos años atrás, donde hablábamos de los libros de Rosabeth Moss Kanter, aquella profesora de la Universidad de Harvard, que hablaba de 4 Cs para configurar un camino de liderazgo legítimo: congruencia, coherencia, competencia y cariño genuino por el ciudadano. ¿Qué es la congruencia? Que los valores que defendemos sean parte del actuar diario. ¿Qué es la coherencia? Que el discurso no se amaña según la ocasión, sino que se defiende con perseverancia en cada una de las acciones diarias. ¿Qué es la competencia? El esfuerzo permanente para no caer ni en la complacencia ni en el triunfalismo, sino buscar siempre un avance mayor. Y el cariño genuino por el ciudadano. No se ejerce el liderazgo si no hay una vocación de llegar corazón a corazón al sentimiento del ciudadano. Aún en los momentos más difíciles, aún ante las adversidades más grandes para materializar todos los anhelos. Pero ganarse todos los días esa aproximación al ciudadano es fundamental. Sobre esos 4 principios hemos llevado a cabo una política de gobierno en estos 3 pilares. A mí no me gusta estar siempre yendo al reclamo, pero es muy importante entender que una de las realidades latinoamericanas, maestro Mario Vargas Llosa, y usted lo decía en su forma magistral de expresarse, a veces los latinoamericanos no celebramos el progreso porque siempre estamos concentrados en lo que hace falta. Y hay razón en ello, porque son muchas las cosas que hacen falta, pero hay que darnos cuenta del progreso. Cuando empezó nuestro gobierno, enfrentábamos una adversidad monumental, y era el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, que habían pasado en menos de 60,000 hectáreas hace 5 años, y en agosto del año pasado estaba por el orden de las 209,000 cuando se hizo el estudio intercensal. Enfrentar ese fenómeno es en sí mismo una defensa de la democracia.
Porque detrás de esas 209.000 hectáreas de coca hay grupos armados ilegales que quieren capturar las rentas municipales, que quieren intimidar a los gobernantes, que quieren después con el lavado de activos distorsionar las economías locales, afectar también el medio ambiente. ¿O es que acaso se olvidan los vertimientos de químicos detrás de la producción de cocaína? Nosotros entendimos que en la agenda de legalidad enfrentar esa situación es fundamental para la estructura institucional de Colombia. Y entendiendo las limitaciones, lo hicimos con convicción y en tan solo 11 meses le demostramos al mundo que podíamos por primera vez en 7 años parar la tendencia creciente, lograr además una leve reducción, pero reafirmo hoy que la lucha contra el narcotráfico la seguiremos adelantando por el bien de Colombia, por el bien de nuestra democracia y porque entendemos que ahí está una gran parte de la legitimidad institucional que debemos abrazar. Somos conscientes que la lucha contra el fenómeno de la droga no es la del cíclope que tiene una sola visión del mundo. Es una visión integral. Es una visión que va desde enfrentar el cultivo ilícito, con el pago de servicios ambientales, con el desarrollo alternativo, con la sustitución productiva. Por supuesto, también siendo claros que se requería y se requiere mantener la erradicación manual, pero también hacer un llamado a la necesidad de poder tener la aspersión con precisión, con todos los estándares sociales y ambientales, pero no rechazar ninguna de las herramientas. Y claro está, enfrentar el lavado de activos en las ciudades, los carteles del narcotráfico, del microtráfico, poder hacer las campañas preventivas en la sociedad y, óigase bien, darle un tratamiento digno al adicto, como ha quedado plasmado en la primera política integral para atender el abuso de las drogas en nuestro país, algo que se ha venido liderando con el Ministerio de Salud. Eso está en la plataforma de legalidad. Como está en la plataforma de legalidad, también enfrentar a esos grupos armados ilegales. Con los resultados que hemos logrado, sabemos que hay muchas dificultades, pero en tan solo 11 meses y en lo que va corrido de este año, una reducción del secuestro de más del 40%, una reducción de homicidios que se acerca al 5%, la reducción en muchos factores de hurto a establecimientos comerciales, a establecimientos bancarios, muestran que hay contundencia y que además hay el deseo de triunfar. Y desde luego devolviéndole la legitimidad a quienes ejercen la autoridad, pero también indicando que hay cero tolerancia con la corrupción y cero tolerancia con la deshonra del uniforme de la patria o con los abusos de los derechos humanos. Por legalidad entendemos que se requiere un marco transparente en la contratación pública, que se requieren los pliegos tipo, que se requiere además en todo el territorio nacional un criterio de transparencia a partir de la tecnología. Y vamos avanzando. Yo no me siento complaciente porque apenas llevamos un año de gobierno y nos faltan 3, que los trabajamos intensamente todos los días para duplicar nuestras horas y poder llegar con contundencia a los resultados anhelados. Siempre en defensa de la democracia. Razón tenían los padres fundadores de esta patria cuando inscribieron en el escudo de Colombia ese balance maravilloso entre libertad y orden. Porque la libertad a plenitud no se hace si no hay un orden institucional con imperio de la ley. Pero también un imperio de la ley sin libertades lo único que hace es minar el desarrollo democrático. Esa idea de la legalidad que se está implementando la acompaña también un sentido de emprendimiento. Porque lo dijimos muchas veces recorriendo el país. Se afecta el emprendimiento cuando hay un apetito pantagruélico del Estado de gastar y gastar a costa de gravar más a los ciudadanos. Eso sí que deteriora el clima
positivo de una democracia, porque cuando tienen que salir en estampida de un país los que generan empleo, claro que se está deteriorando la democracia. Y por eso es fundamental abordar la reducción positiva, focalizada de los impuestos para motivar más inversión en la sociedad. Es cierto, ya tenemos grandes expectativas, pero no es menos cierto que hay un progreso notable. El año 2017 la economía colombiana cerró creciendo al 1.4%. Cerró el año pasado creciendo al 2.8%. Y este año vamos por encima del 3.4 o 3.5. Y eso nos sitúa por encima del crecimiento regional y por encima del crecimiento mundial. Y trabajamos todos los días para alcanzarlo. Aumentamos, doctor Alberto Bernal, 6 puestos en el índice de competitividad del IED. Logramos un aumento de la inversión extranjera directa del 68% en el primer trimestre. Cerramos el 2018 con el mejor año de la hotelería en la historia de Colombia, con la mayor tasa de ocupación hotelera en más de 14 años. Vemos ahora que crece el consumo, crece el comercio, crece además la solicitud de apertura de nuevos negocios, como lo muestra el reporte de Confecámara del doctor Julián Domínguez, cuando nos muestra un crecimiento en el primer trimestre del 9% en la generación de empresas, apostándole muchas de ellas a una de las grandes decisiones: cero impuesto de renta durante los primeros 7 años para los emprendedores en tecnología o en industrias creativas, o cero impuesto de renta los primeros 10 años a los que quieren llegar al campo colombiano, generando puestos de trabajo y haciendo inversiones estratégicas. Lo propio ocurre con el régimen simple. Esto está ocurriendo en nuestro país. Y claro que queremos ir mucho mejor. Por eso no se puede ser triunfarista ni complaciente. Pero esos resultados son además una demostración que Colombia se fortalece y que genera credibilidad en los mercados internacionales. No solamente ratificando nuestro grado de inversión, sino lo que es más diciente, viendo cómo crecen las importaciones de bienes de capital porque quieren ser transformadas en Colombia, con el incentivo además de descontar el 100% del IVA a los bienes de capital. Eso es lo que a nosotros nos guía en esa armonización de la legalidad con el emprendimiento. Pero ¿cuáles son los grandes logros que queremos? Aquí es donde tenemos que mostrar nuestra propia fortaleza como nación. Y por eso, cuando yo hablo del crecimiento, tengo que hablar de un crecimiento con equidad, como se lo planteé a los colombianos el pasado 20 de julio. De nada nos sirve a nosotros crecer, de nada nos sirve avanzar en materia de seguridad si no cerramos las brechas, si no aspiramos a ser un país más sólido hacia el futuro. En muchos foros como este, doctor Luis Guillermo, he dicho que Colombia llegó a la OCDE, que nos hace feliz estar sentados en la OCDE, pero pongamos también la humildad con la mano en el corazón. Los demás países que están sentados en la mesa de la OCDE tienen ingresos per cápita superiores a los $30,000, cuando aquí estamos por debajo de 8,000. ¿Cuánto nos tarda llegar allá? Deberíamos preguntarnos. ¿Qué se requiere para estar allá? Pero no solamente en ingreso, sino en poder expandir esa clase media. Nos tardaría 100 años creciendo al 1% o 20 años creciendo al 7%. Es allá donde queremos llevar a Colombia, a esos niveles de crecimiento. Y eso no ocurre de la noche a la mañana, es la tarea diaria del empresario, del gobierno, de toda la sociedad. Porque si damos esos pasos, fortalecemos nuestra democracia, fortalecemos nuestra identidad, fortalecemos lo que somos como nación. Y ese es el empeño. Por eso no se puede ser complacientes. Que la tarea es grande, que la meta es grande. Pero este es un país de grandes metas. Y esas metas no podemos dejar que nos las arrebaten, ni con discursos de pesimismo, ni tratando de llevar este país a los extremos. Por eso he dicho que como presidente
yo no contesto agresiones políticas porque yo no estoy en ninguna contienda electoral. Yo estoy en la defensa irrestricta de los principios y de lo que queremos que sea Colombia para todos y con todos los colombianos. Y eso me lleva a inspirarlos a ustedes a que veamos los logros que se están alcanzando en materia de equidad. En solamente 11 meses, en un ejercicio de congruencia y de coherencia. Tanto le hablamos al país de la posibilidad de tener jóvenes de familias vulnerables llegando a la educación superior. Ya son más de 47,000 ciudadanos, jóvenes con anhelos que llegan a la universidad gratuitamente. Y cerraremos este año con 80,000. Tenemos en adición un programa de alimentación escolar que crece, una jornada única que se expande y que tiene como meta duplicarse de aquí al 2022. Un grupo de estudiantes que sueña con la doble titulación, como lo estamos trabajando con el Servicio Nacional de Aprendizaje. Ayer en la ciudad de Medellín, en una ciudad que tiene tanta tradición en el sector de la salud, en el Hospital Universitario San Vicente, llegábamos con el equipo de gobierno, acompañado de gobernantes locales, a materializar lo que tanto le propusimos a Colombia. Un acuerdo de punto final para que el Estado ponga en cero las deudas de recobros que tiene por el pago que no está asociado al servicio obligatorio o al plan básico de salud. Es la materialización de una propuesta que se traduce en equidad. Y hace pocas semanas, en un bello municipio que se llama La Paz, Cesar, llegábamos con el ministro de Vivienda y nos encontramos con doña Elis y su hijo Edilbert. Una familia como tantas familias colombianas, donde no hay ninguna adversidad que les usurpe la alegría. Les entregábamos las llaves y abrían la puerta de su casa, de una casa que hace parte del programa Semillero de Propietarios, donde las familias dejan atrás esa tragedia de ser arrendatario eterno y pueden convertirse en propietarios, pagando en una cuota fija, con lo que antes pagaban de arriendo, una mejor vivienda, con el acompañamiento estratégico del subsidio del Estado, pero óigase bien, también promoviendo la bancarización y el esfuerzo individual. Otra forma en la que se construye democracia, porque no hay democracia más sólida que la que logra crear una sociedad de propietarios, donde está el capital de una casa propia. Esas historias son igualmente poderosas en materia de equidad como haber estado en Tierra Alta, Córdoba, en Crucito, una comunidad que no veía la luz eléctrica hace más de 80 años, que nunca la había visto. Y podemos ver que llega con los paneles solares, que una familia hoy tiene cómo refrigerar los alimentos, que una pequeña peluquería tiene cómo conectar una rasuradora, que además le permite al señor de una tienda mejorar su competitividad. Y lo que es todavía más emocionante, ver cómo se cierran las brechas de la falta de conectividad, porque bien sea con la tecnología o con el servicio de televisión, una familia se encuentra con el mundo. Estas son transformaciones de equidad, como lo es nuestra apuesta por conectar el territorio y avanzar hacia el 4G, como lo es ahora, ministra Alicia Arango, ese paso que queremos dar de aumentar la cobertura del programa de atención al adulto mayor y de mejorar los ingresos mensuales para proteger a nuestra vejez. Pero no crean, estos esfuerzos de equidad que hoy son realidad se hacen al mismo tiempo que se avanza en la responsabilidad fiscal, porque esto no se hace dañando las finanzas públicas. Curiosamente, se consolidan estos logros
cuando tenemos el menor déficit fiscal en por lo menos 5 años. Y óigase bien, la primera vez que tenemos un superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal hace 8 años. Eso muestra nuestro compromiso con avanzar, pero no con populismo, sino con la verdadera armonía de unas finanzas sanas y una política social sana, bien focalizada. Esto para mí es construcción de democracia e innovación en democracia. Colombia tiene muchos retos de todos los días. Colombia tiene muchos reclamos y tenemos siempre la humildad para escucharlos. Todos los sábados, o la gran mayoría de sábados de nuestro gobierno, hemos estado en los territorios escuchando, dialogando, en talleres que duran 8 o 9 horas. Gracias, doctora Karen, por ser quien ha liderado ese ejercicio. Hemos estado con los compañeros de gobierno adelantando consejos de seguridad. Entendemos que siempre se requiere más. Pero usted lo decía, maestro Mario Vargas Llosa, la democracia no es perfecta. Y es cierto, hay algunos sistemas que se vanaglorian de la popularidad. Pero hay que tener mucho cuidado, porque la aplausocracia no necesariamente conduce a las mejores decisiones. Es preferible muchas veces asumir los retos con costos, pero conducir los países hacia una democracia con responsabilidad. Yo recuerdo, maestro Mario Vargas Llosa, cómo desde hace muchos años me encontré con usted, pero usted no me conocía. Porque me encontré con usted en las librerías. Me encontré con usted leyendo sus ensayos sobre Sebastián Salazar Bondi. Me encontré con usted leyendo al maestro Lituma, recordando la alegría del Sinchi, viendo los traumas de don Rigoberto, las exageraciones del señor Fukuda, la imaginación genial de Cerebrito Cabral. Personajes que usted ha desarrollado en la ficción, pero con la gran profundidad de transmitir en ellos su pensamiento político. El mismo pensamiento político que desprecia las dictaduras que se ve en la fiesta del chivo y que usted también ejerce en la defensa de la democracia en sus memorias El pez en el agua. Ahora, cuando veo la llamada de la tribu, me siento muy contento, porque yo diría que ese es un gran testamento intelectual de un genuino liberal, de ideas, que entiende que la democracia en sus imperfecciones se forma todos los días, en el gradualismo quizás, pero en un gradualismo firme. Y esas son las convicciones que hoy en este foro de ideas para la democracia estamos ratificando. Colombia es un país que ha logrado enormes progresos. Y a veces se nos olvida, justamente porque no celebramos el progreso a veces, porque estamos pendientes y se entiende de lo que nos hace falta. Pero yo recuerdo con el ministro Alberto Carrasquilla en una conversación con inversionistas, que mirábamos el cuadro de cuántos países de América Latina habían experimentado recesiones y cuántas veces en los últimos 40 años. El promedio era 4, Colombia tan solo 1. Un país con una democracia antigua, con retos institucionales, con el acecho de la violencia, pero siempre con un país que no se amaina al primer ruido y que procede con entereza. Yo a lo que aspiro, apreciados amigos, es a seguir gobernando Colombia con esas 4 grandes convicciones: coherencia, cumplir el programa de gobierno; congruencia, mantener claridad en que el rumbo es crecimiento con equidad a pesar de cualquier adversidad; competencia, exigirnos todos los días para hacerlo mejor; y cariño genuino por el ciudadano, que muchas veces termina siendo el bálsamo legítimo cuando el país ha tenido tantos años de carencias de cariño. Muchas veces el cariño, el diálogo fraternal, explicativo, perseverante, hace más para el bien de la sociedad
que simplemente la solución que se hace desde un escritorio. Nuestro gobierno pasó del escritorio al territorio, porque así se construye democracia. Y quiero decirles a todos ustedes que me enaltece poder estar de nuevo en este foro. Hace 4 años, siendo senador con profunda humildad, compartía muchos de estos ideales. Hoy se están materializando y espero que cuando salga por la Plaza de Armas el 7 de agosto del 2022, rumbo a la condición de sencillo y simple ciudadano, pueda seguir teniendo la frente en alto, que no claudicamos en los principios y que seguimos trabajando por una mejor democracia. Muchísimas gracias.